Muy buenas matasanos y bienvenidos a este vuestro canal de ciencia y medicina. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre uno de los campos más importantes y a la vez más amplios que hay en la medicina, la anatomía. La anatomía es, según la RAE, la ciencia que estudia la estructura, forma y la relación entre las distintas partes del cuerpo de los seres vivos. Esto quiere decir que podemos encontrar anatomía vegetal, anatomía animal, pero obviamente en este canal y en este vídeo vamos a hablar sobre anatomía humana. La anatomía es conocida por muchos y aprobada por pocos debido a su complejidad, ya que en el cuerpo humano tenemos cientos y cientos de estructuras y de partes con mil y un nombres distintos que todo buen médico que se precie debe conocer. Sin embargo, en parte por la gran amplitud de este campo, la anatomía deja algunos detalles curiosos que hacen que tanto la asignatura como el propio campo en sí sean un poco más interesantes. Por eso en este vídeo os traigo una serie de curiosidades para que os familiaricéis un poco más con el mundo de la anatomía. Así que dicho todo esto, comenzamos. Para la anatomía, la cadera no es la única cintura de nuestro cuerpo. A ojos de la anatomía, el hombro también es considerado un tipo de cintura, más concretamente llamado cintura escapular. Recibe este nombre porque en el hombro encontramos un hueso llamado escápula que seguro que la mayoría lo conoceréis mejor como omóplato. Si os pidiera que me dijerais el nombre de dos articulaciones, ¿cuáles me diríais? ¿Tal vez el codo? ¿Tal vez la rodilla? ¿El tobillo o el cuello? El concepto de articulación es un concepto que ya nos lo enseñan en primaria y nos lo repiten en la ESO, pero aún hay gente que no consigue entenderlo del todo. Mucha gente piensa que la articulación es un sitio que requiere movilidad y nadie pensaría, por ejemplo, que la unión de los pubis de nuestra cadera es una articulación o que la unión de los huesos que forman el cráneo también es una articulación. Una articulación es simplemente el punto de unión de dos huesos, no tiene por qué requerir movimiento. Hablando de huesos de la cabeza, ¿sabríais decirme cuántos huesos tenemos? ¿Tal vez dos, la mandíbula y el cráneo? Venga, tres, por ir tirando un poco alto. Pues seguid tirando alto que da para largo. ¿Queréis saber cuántos son? Pues ojo, cuidado que la lista es larga. Tenemos dos huesos parietales, dos temporales, dos cigomáticos, dos nasales y otros dos lacrimales. Esto hace un total de 10 huesos, pero son solo los pares. Aquí van los impares. Tenemos el maxilar, la mandíbula, el palatino, el frontal, el occipital y tres huesos que seguro que no habéis oído hablar de ellos en la vida. El vómer, el etmoides y el esfenoides. Sumando los huesos pares con los impares hace un total de 18 huesos en nuestra cabeza. Pero ojo, que hay más. ¿No habían en el oído tres huesecitos pequeños? Martillo, yunque y estribo. Si los sumamos hacen un total de 24 huesos. Hablando de huesos, supongo que muchos aquí sabréis lo que es el esternón, ese huesecito que tenemos en el centro del pecho. Lo que no muchos saben es que el esternón está formado por tres huesos distintos, de arriba a abajo. El que está más arriba del todo se llama manubrio. Manubrio. Luego tenemos a lo que es el esternón propiamente dicho, y luego abajo tenemos una pequeña puntita llamada apófisis sifoides, la cual es bastante importante ya que es el punto de referencia a la hora de hacer una reanimación cardiopulmonar. Seguro que habéis oído alguna vez que nunca o que no es recomendable tomar el pulso con el pulgar. Esto es porque cerca del pulgar pasa un vaso sanguíneo bastante importante llamado arteria radial, la cual le aporta un pulso propio al pulgar. Entonces no es recomendable porque puede darse el caso de que si intentas tomar el pulso a una persona con el pulgar, puedas confundir su pulso con el tuyo. Siguiendo en la muñeca, aquellos que estéis más delgados podréis verlo mejor. Si abrís todo lo que podáis el pulgar y lo echáis para atrás, aquí a la altura de la muñeca tendréis que ser capaces de ver una pequeña depresión. Esta depresión recibe el nombre de tabaquera anatómica, ya que antiguamente ahí es donde la gente ponía drogas como por ejemplo la cocaína y bueno, no creo que el resto haga falta decirlo. Sí. Nos pasamos a la pierna donde podemos encontrar el nervio más largo y grande del cuerpo. Este nervio se llama nervio ciático y para empezar de grosor puede llegar hasta el centímetro de grosor, lo cual para un nervio es impresionante. Y además de longitud tampoco se queda corto. Va más o menos desde la altura del coxis aproximadamente hasta la rodilla atravesando todo el muslo. Luego en la rodilla se divide en otros dos nervios, el nervio tibial y el nervio peroneo, los cuales se encargarán de dar movilidad y sensibilidad al resto de la pierna hasta llegar a cubrir toda la planta del pie. Además, el nervio, el hueso y el músculo más largos del cuerpo se sitúan todos en el mismo sitio, en el muslo. El nervio ya os lo acabo de decir, el nervio ciático. El hueso supongo que muchos lo sabréis, el fémur. Pero el músculo no es tan conocido por muchos. El músculo en cuestión se llama sartorio.
El sartorio recibe su nombre gracias a la función que realiza. El sartorio es el responsable de que podamos cruzar las piernas. Este es un movimiento muy característico de los sastres y es por ello por lo que recibe su nombre. ¿Sastre? Sartorio. Ya, algunas veces los médicos no se complican demasiado la vida con los nombres. No. En la pierna, otra vez en el muslo, encontramos una región anatómica muy importante llamado triángulo de Scarpa. La curiosidad de este triángulo es que también es llamado triángulo de los toreros, debido a que es una región en la cual los toreros suelen recibir cornadas con mucha frecuencia. El problema es que por ahí pasan dos vasos sanguíneos de gran importancia y en caso de recibir alguna herida importante como la cornada de un toro, puede provocar daños bastante graves. Si subimos un poquito más arriba en la parte baja de la espalda, encontraremos un músculo llamado el dorsal ancho, el cual es el músculo más amplio del cuerpo. En cuanto a extensión, no a tamaño. El más grande del cuerpo es el glúteo mayor, pero no está en esta lista por ser el músculo más amplio del cuerpo. Está aquí debido a uno de los nombres que se le daba en aquella época en la que prácticamente toda la medicina se decía o se hablaba en latín. En aquella época tenía dos nombres: el oficial, que era Latissimus dorsi, y el gracioso y por el cual está en esta lista, Sculptor Ani, el cual literalmente significa el rascador del culo. Eso es porque el movimiento que nos permite el dorsal ancho es echar el brazo para atrás, rotar la mano de tal forma que esté mirando hacia nosotros y mover el brazo hacia adentro, de tal forma que si sumamos todos esos movimientos, el dorsal ancho es el músculo que nos permite poner la mano sobre nuestras nalgas, y de ahí el nombre de Sculptor Ani. Anatómicamente es incorrecto hablar del bíceps sin utilizar el apellido de braquial. Esto es porque existe otro bíceps en la pierna llamado bíceps femoral, y entonces anatómicamente hablando puede dar lugar a confusión si no se utiliza el apellido o braquial o femoral respectivamente. Lo mismo pasa con el tríceps. El tríceps correctamente hablando tendría que ser tríceps braquial, ya que en la pierna también tenemos otro tríceps llamado tríceps sural. Otro músculo con el cual aplicamos un nombre incorrecto son los abdominales, ya que abdominales son otros 4 músculos más. Los que nosotros llamamos abdominales en verdad se llaman rectos anteriores. Debajo de ellos se encuentra un pequeño músculo llamado músculo piramidal y a los lados encontramos otros 3 músculos: el transverso, el oblicuo menor y el oblicuo mayor. Y siguiendo con los abdominales, ¿sabéis por qué tienen esa forma tan característica? Eso es porque los abdominales pertenecen a un grupo de músculos llamados músculos poligástricos. Estos músculos están formados por una serie de secciones musculares unidos entre sí mediante tendones. Y este es el kit de la cuestión. Cuando ejercitamos este tipo de músculos, estos tienden a crecer, pero los músculos sí pueden crecer, los tendones no. Entonces al ejercitar por ejemplo los abdominales, estas secciones de músculos crecen, pero los tendones que los unen no. Por lo que las depresiones características de las tabletas no son más que puntos donde hay tendones que unen estas secciones musculares. Lo que pasa es que yo tengo un único abdominal y lo tengo muy hipertrofiado. Sí. Hablando de músculos, tengo una mala noticia para vosotros. El pene no es un músculo. El pene está formado por 3 columnas de tejidos bastante característicos. 2 de ellos son los llamados cuerpos cavernosos y el tercero se llama cuerpo esponjoso. Estos componentes están formados por un tejido bastante especial que una vez que son irrigados por la sangre permiten la erección del miembro. Como habéis visto antes con el sartorio, los médicos no es que sean muy hábiles poniendo nombres a las cosas médicas. Muestra de ello son algunas enfermedades o dolencias las cuales tienen nombres bastante, digamos, curiosos. Por ejemplo, el síndrome de la tecla del piano. Este signo se produce cuando se disloca uno en la clavícula. Pues bien, recibe este nombre porque si uno pulsa ese punto se puede ir para abajo, como si fuera una tecla de piano. Sí. Otros nombres más chorras en medicina son por ejemplo el signo de la mano de papa, que es literalmente que se te quede la mano así, como si fuera el saludo del papa, u otra afección que afecta esta vez a la pierna llamada marcha de gallina. Los nombres son maravillosos y más que queda. Y por último, una curiosidad de consolación: si sois de esas personas que pensáis que dibujáis mal o que no tenéis talento para el arte, no os preocupéis. Lo que estáis viendo en pantalla son algunos dibujos hechos por los propios anatomistas de la época de la Edad Media. Como veis, dejan bastante que desear y son muy fidedignos. Sí, bastante. Sí.
Espero que os haya gustado el tema de hoy, que os hayáis echado unas risas y también que hayáis despertado un poquito esa curiosidad por la anatomía y por la medicina en general. Ya sabéis que si tenéis alguna duda que no haya quedado clara en este vídeo o tenéis alguna idea para algún otro, podéis ponerlo en la caja de comentarios que os responderé y os leeré encantados. Así que dicho todo esto, nos vemos en el próximo vídeo.